Gracias, estimados lectores de verdadesyRumores.com por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. Inicia un nuevo año que esperamos de todo corazón que sea mucho mejor que el anterior. Será un año de grandes cambios en la lucha por una Venezuela libre y decente. Grandes cambios que dependerán de que la oposición, o sea, partidos y ciudadanos, entiendan que es la hora de cambiarse el chip. Cambios que dependen de aceptar que lo que se hizo hasta ahora no ha dado resultados y que se debe reorientar la lucha. En ese sentido, será un año marcado hasta ahora por la negociación internacional impulsada por el nuevo gobierno de Joe Biden en Estados Unidos. Frente a esa opción, no se trata de perdonar y olvidar la justicia, pero se trata de aprovechar las oportunidades y aceptar que conversar no es una traición y que ir a elecciones con un depurado sistema electoral no es un error. Si queremos una Venezuela verdaderamente libre, debemos partir que las soluciones mágicas y que solo favorezcan a los intereses de la oposición no existen. Frente a las oportunidades que puedan surgir en este año 2021, no debemos desaprovechar el momento. Venezuela necesita un cambio. Los venezolanos necesitamos ese cambio. En el próximo segmento converso con Antonio de la Cruz, amplio conocedor sobre la política norteamericana y venezolana, sobre la situación del nuevo gobierno de Joe Biden y su incidencia en la lucha por la liberación de Venezuela. Ya regresamos. Hoy converso con Antonio de la Cruz, venezolano muy destacado, residente en Washington, amplio conocedor de la política norteamericana y por supuesto de su incidencia en la crisis venezolana. Segunda oportunidad que conversamos, Antonio, gracias por aceptar esta nueva invitación a participar en Contrastes. Muchas gracias, Darwin, por la invitación y un gran feliz año para toda tu familia y para ti. Igual para ti, hermano, igual para ti. Que espero que el 2021 no solamente a nosotros, sino a todos los venezolanos y a todo el mundo sea un año lleno de salud y de tranquilidad. El 2020 fue un año terrible. Amén. Hablando de años terribles, no pudo terminar peor en Estados Unidos. El resultado de las elecciones de Estados Unidos, por supuesto, generó todo un proceso posterior que ha afectado muchísimo la institucionalidad y la imagen de la democracia norteamericana. Es una mezcla de denuncias de fraude no comprobadas por Donald Trump, pero además lo que ocurrió en el Capitolio hace algunos días, que para muchos, incluyéndome, fue un intento de autogolpe, y además debo adicionar los actos de censura cometidos contra Donald Trump por las grandes empresas de tecnología y de redes sociales en Venezuela. ¿Cuál es tu visión de lo que ha venido ocurriendo desde el 3 de noviembre hasta el día de hoy en Estados Unidos? Veamos, Darwin, a Donald Trump como surge. Donald Trump surge de las necesidades de la sociedad americana. Es un candidato exterior, un candidato que no es de partido. Él pertenecía al partido, tenía más inclinaciones al Partido Demócrata, y se inserta porque esta sociedad, cansada de 8 años de gobierno de demócratas, de Joe Biden y de ¿cómo se llama? Y de Barack Obama, vino y generó una serie de frustraciones a una serie de gente común porque perdió sus puestos de trabajo por la globalización. Y esa gente pensó en que había que buscar una solución, y Donald Trump se inserta ahí como un buen populista que mete un mensaje y logra, y recordemos que en ese momento esa ola lleva al Brexit en Inglaterra y aquí en Estados Unidos a un Donald Trump. O sea, Donald Trump es producto de esta sociedad. Entonces, ¿qué ocurre? Pero esos liderazgos, y nosotros lo conocemos muy bien, Darwin, por Venezuela,
son liderazgos que se conectan con las masas, tienen ese sentimiento más de fe que de racionalidad. Entonces, ¿qué pasó con Donald Trump? Donald Trump crece, es un hombre que genera una serie de seguidores que creen en él fervientemente, porque además creó algunas soluciones, de hecho aumenta su caudal de votaciones. Llega a tener 74 millones de votos, que no es cualquier cosa porque son votos que él logra obtener, ¿ok? Básicamente. Y eso genera en los cuadros demócratas una gran tensión porque es un hombre que tiene esas características de narcisista, de un hombre populista, que tiene conexión emocional. Aquí lo importante es una conexión emocional con las bases. Y él casi no sé casi, se agarra el Partido Republicano. Entonces era un hombre muy difícil de controlar. Entonces, ¿qué ocurre? En un año muy atípico, como lo señalaste al principio, con el COVID-19, el voto por correo fue una estrategia que supo emplear, tocaba, por supuesto, pero que supo aprovechar muy bien y que supo manejar muy bien el Partido Demócrata. Y esa fue la clave del Partido Demócrata, el voto por correo. Mientras que Trump pensó que con ese caudal de liderazgo que él tenía, él iba a sacar a todas las masas para ese día votar. Fueron dos estrategias distintas. Y la estrategia que ganó fue la del voto por correo. Y por eso él no pudo nunca mostrar el fraude, porque se dio y está allí registrado. Entonces, ¿qué ocurre? En esa frustración que se genera en Trump, porque él tenía a principio del año pasado, hasta el primer trimestre, todos los números le daban para repetir y quería repetir para ir con una agenda mucho más profunda de la que él tenía, que era América para los americanos, básicamente, y por eso surgió otra vez la tesis de, ¿cómo se llama?, de que la América es de los americanos. Entonces, él no logra consolidarse y le genera esa frustración. Entonces, ¿qué ocurre? Que el asalto al Congreso, ¿verdad?, del 6 de enero es su última opción, pero fue un error, como tú lo señalaste, garrafal. Uno no puede estar de acuerdo con los actos violentos y menos en democracia. En democracia las reglas se cumplen. Y ese día se demostró que las instituciones funcionan en Estados Unidos. El vicepresidente Pence estuvo, pero al mando de la ley, cumplió con su gestión y logró que Joe Biden fuera certificado ese día. ¿Qué ocurre? Que una vez sucedido eso, los demócratas vieron la gran oportunidad de acabar políticamente una vez por todas con Donald Trump. Dijeron, este es el momento. Y todos los grupos que apoyan, y ahí entran precisamente eso que tú señalaste de la censura, los que se conocen como las grandes tecnológicas, las Big Tech, se le dice aquí, las 5 grandes empresas, Google, Amazon, Facebook, Twitter y Microsoft. Microsoft no está en este juego, fueron estas 4. Deciden y toman la decisión de que hay que acabar con Trump y le bloquean y lo sacan de la comunicación con sus seguidores, porque Trump, debemos recordar, tiene 82 millones de seguidores en Twitter y 54 millones de seguidores en Facebook. Ese era el canal de comunicación de Trump con sus grandes masas. Entonces pensaron que al aislarlo iban a lograr que él no pudiese seguir asusando a sus seguidores para que lo defendieran ante lo que él considera que fue un fraude. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, como lo señalaste, nuevamente, Darwin, uno no puede estar como demócrata de acuerdo con la censura, porque precisamente hay dictadores, porque hasta ahora Trump podrá ser un hombre que tiene tendencia a ser autoritario, pero aquí las instituciones no lo permiten, que sí son probados, de hecho, Vladimir Putin, Xi Jinping, el coreano, ¿cómo se llama?, Kim Jong, el iraní, en la misma Venezuela, ¿verdad? Y esas cuentas nunca han sido bloqueadas. Entonces, la pregunta es, ¿estamos con la democracia o estamos realmente tratando de acabar con un liderazgo que no nos guste? Y eso es el mejor estilo de cualquier país autoritario. Ahí en ese momento, el rostro que se vio aquí en Estados Unidos, y Trump con el asalto al Congreso
muestra su rostro autoritario, su rostro, ¿verdad?, de un hombre que quiere tomar las cosas por las manos y no por la democracia, por las reglas de la democracia, en ese momento las instituciones que sostienen, o los medios de comunicación, para decirlo de otra forma, o los medios de comunicación de las redes sociales, perdón, toman una decisión autoritaria y también debe ser condenado. Y no solamente eso, sino que lo que se conoce como Corp American, que son las corporaciones americanas, que dan financiamiento, porque aquí financian las grandes corporaciones a los diputados, a los representantes, que son los diputados, y a los senadores, le suspendieron los financiamientos a todo aquel que esté defendiendo o vinculado a Trump. Entonces, vemos cómo la democracia en Estados Unidos no es el juego de la discusión de las ideas, de la libertad de expresión, porque lo que ocurre con el bloqueo fue en la libertad de expresión, de que todos podemos, sino que es acabar con el liderazgo de Donald Trump. Básicamente, eso es lo que ha transcurrido desde el 3 de noviembre. Ese compendio que hiciste y con el cual yo coincido plenamente, por supuesto, nos guste o no, no solamente afecta a los norteamericanos, sino que nos afecta a los venezolanos, porque Estados Unidos es piedra fundamental, parte fundamental de esa coalición internacional que busca una solución. Biden va a recibir un país fracturado, con una serie de prioridades en las que pareciera que no está Venezuela. ¿Qué va a recibir? ¿Cuál es el país que va a recibir Biden en los primeros 100 días a partir del 20 de enero? Biden recibe, como lo señalaste, un país polarizado. O sea, porque si él obtuvo 84 millones, 80 millones, 82 y Trump 74, eso es un país polarizado. Entonces, un país donde hay que converger a que no se mantengan esas divisiones porque sabemos que eso no favorece la vida democrática y desarrollo de un país. Entonces, eso es lo primero que él recibe y él ha dado ese mensaje, pero en la acción no detiene el hecho que ocurrió ayer, el juicio político, porque si algo va a exacerbar a esta otra parte del país, los 74 millones, es el juicio político, Claro. porque le da la razón a Trump, que a él lo querían sacar del juego. Entonces, además de lo que ya hicieron las grandes compañías tecnológicas. Entonces, ¿qué ocurre? Biden tiene un rol que jugar ahí y tiene que llamar y calmar las aguas en el Partido Demócrata a los grupos que adversan con mucha vehemencia a Trump, porque de otra manera va a tener un país dividido y va a tener un pueblo que vos y yo conocemos en la calle protestando por la agenda de Biden. Entonces, ¿qué más tiene? Encuentra un Estados Unidos que ha perdido liderazgo a nivel mundial y él quiere volverse a insertar en ese liderazgo. ¿En qué? En el cambio climático, en la relación con Irán y revisar el programa nuclear, en apoyar a Europa con la parte de la OTAN y toda la relación que viene con Europa que Trump descuidó. Entonces, tiene la parte la parte social que quiere impulsar con mucha fortaleza, el salario mínimo. Entonces, tiene una agenda internacional e interna en la que no tiene mucho espacio dentro de su plato para tener a Venezuela. Venezuela ahí, en ese momento, pasa a ser un punto más. Lo que yo he escuchado es que Venezuela va a ser tratada como un punto adicional, mientras que en la administración Biden tenía atención en el primer nivel. Aquí será un punto adicional. Es más, no va a haber enviado especial, que era Elio Abrams, en la administración. Ese puesto aparentemente deja de existir en la nueva administración. Yo quiero que en el próximo segmento, Antonio, hablemos sobre la probable negociación que pareciera que va a ser el enfoque que le va a dar Biden a la crisis venezolana y cómo la oposición debería aprovechar ese escenario. Vamos a hacer una primera pausa. Ya regresamos.
Antonio, yo coincido contigo. Venezuela va a ser un punto más dentro de la agenda de múltiples cosas que va a tener Joe Biden entre sus manos en medio de una crisis democrática, institucional y además un país fracturado. Ahora bien, pensemos que transcurren los primeros 100 días de Biden y Biden logra más o menos sortear las cosas de los problemas que va a heredar a partir del 20 de enero y se toma un poquito de mayor importancia el tema Venezuela. ¿Cuál parece que va a ser el enfoque de Biden en torno a la crisis venezolana? ¿Va a mantener el lenguaje conflictivo, fuerte de Donald Trump o va a asumir otra conducta? Sí, antes de entrar en esto, me pasó un punto que es muy importante que le toca de primero entrando Biden, que es el COVID. Ok, Él tiene que hacer frente a la crisis del COVID. Y eso le va a consumir mucho tiempo, porque recordemos que el COVID hasta ahora todo era culpa de Trump. Entonces, ahora él tiene que mostrar en su gestión, y viene la segunda ola, y que va a ser muy difícil para él. Dejemos eso ahí porque eso es muy importante y le va a consumir mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa con Venezuela? La nueva administración ha dicho, nosotros vamos con una agenda multilateral. O sea, ¿qué quiere decir eso? Vamos a apoyarnos en Europa, en el grupo de Lima, posiblemente en la OEA, para buscar una solución en Venezuela. Y eso, como tú lo señalaste, es negociación, es ir nuevamente a una negociación. Pero una negociación en la que cómo meten a Maduro, que ha tenido negociaciones en el pasado y que no ha cumplido con ellas, precisamente con actores como la Unión Europea y hasta el mismo Vaticano. Entonces ahí no hay confianza, ahí tienen que reconstruir la confianza para poder aceptar de que van a llegar a un feliz término, porque lo que tiene la necesidad Maduro es que las sanciones se flexibilicen. Él necesita flexibilizar las sanciones y por lo tanto ese va a ser el mecanismo de negociación. Sanciones versus democracia. Entonces, ¿qué elementos hay para poder ir allá? El próximo año, como todos sabemos, hay elecciones regionales de gobernadores y posiblemente de alcalde. Maduro tiró ya una declaración diciendo que el alcalde podría ir para el año Pero siguiente. legalmente corresponden las dos. Corresponde, las dos. Entonces, ese es un elemento que puede estar sobre la mesa, que no es de gran costo político para Maduro. ¿Por qué? Porque las gobernaciones y los alcaldes, teniendo él, si lo asumimos, la Asamblea Nacional y la presidencia, los gobernadores y los alcaldes no tienen ese juego para poder hacer un cambio político real de la situación venezolana. Seguirían siendo poder el chavismo en ese sentido. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una elección que tiene que ser observada, porque es otra condición de esa negociación, por un ente que internacionalmente sea reconocido para darle la validez a esa elección. Y aquí yo pienso que el más propenso para cumplir con eso y poder ser aceptado, pues ya lo intentó hacer en las elecciones parlamentarias de Maduro, es la Unión Europea. Y creo que la Unión Europea va a darle la bendición a esa elección. Y entonces, allí, cuando tú dices qué puede ocurrir y aprovechar la oposición, es que hay que definir ya que eso es lo que hay y hay que tomar decisiones para ir a ese juego electoral, si se va a ir y se debería ir, porque no nos están dejando otra opción en el camino, porque aquello de que lo que debería ocurrir es una elección presidencial y parlamentaria, tendría que haber mucha presión y mucho convencimiento por parte del liderazgo de lo que se conoce como el G4 o de Juan Guaidó a estos actores internacionales, porque lo que va a ocurrir básicamente es montarse en lo que existe y buscar esa solución. Y allí, básicamente, lo que va a haber la oferta es gobernadores y alcaldes. Y después van a, asumiendo que asuman este rol importante de ir unidos y conseguir varias gobernaciones y varias alcaldías, ir a un referendo revocatorio en el 2022. ¿Por qué? Porque al legitimar las elecciones de gobernador y alcalde, Maduro logra a la vez legitimar no las elecciones, pero su poder, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y entonces le van a ofrecer, vayan y entusiasmados
con un buen, porque si hay una buena gestión para esa elección, yo estoy convencido de que se pueden obtener varias gobernaciones dentro del país. Porque además Maduro, vuelvo a decir, para su proyecto político no es indispensable tener todas las gobernaciones en este momento. Necesita más asegurar su legitimidad con la presidencia y con la Asamblea Nacional. Ahora, Antonio, el rol de Rusia, China y Cuba, que podrían ser parte de esa negociación como aliados de confianza para el chavismo, ¿puede ayudar a resolver un poco la crisis venezolana, a destrabar un poco la situación? Sí, sí logra destrabar, pero recordemos que el Maduro, al haber sido formar parte del grupo de Boston, Maduro tiene varios miembros del Partido Demócrata que son conocidos de él. Él tiene esa relación personal. O sea, el Partido Demócrata, una de las ventajas que tiene para negociar con Maduro es que hay personas miembros y un dato, sí, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, o sea, de la Cámara de Diputados, se llama Gregory Meeks, conoce a Maduro, es el que estuvo el que mandó Barack Obama cuando murió Chávez, y tiene una relación con Maduro, y él podría facilitar, podría hacer un puente. Entonces, una de las ventajas que tiene la administración Biden es que él tiene vasos comunicantes con la administración, con el régimen de Maduro. Entonces, Rusia y Cuba son importantes, pero recordemos que Cuba está también dentro de la agenda de Biden para reabrir nuevamente esas relaciones, esa es otra de las que está dentro de la agenda, permitirle las remesas, permitir los vuelos para el turismo, y entonces podría entrar también en una negociación para poder permitir, porque si vemos, vamos a suponer, las elecciones de gobernador y alcalde, ¿qué cambia para Cuba? Sigue siendo presidente Maduro y sigue habiendo ¿cómo se llama? Una Asamblea Nacional favorable. Y ahora con Jorge Rodríguez más todavía. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que Cuba sí podría seguir recibiendo parte de los envíos que está hoy obteniendo por parte de Maduro. No le cambia desde el punto de vista de sus beneficios absolutamente nada. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto corre la arruga para Maduro hasta el 2024, que le tocaría la elección. Y ese yo creo que sería el mejor escenario tanto para Cuba como para Maduro, porque alivia la presión de las sanciones económicas, logra montar un modelo económico que le permita volver a ser un país de un PIB alrededor de unos 60, 70 mil millones de dólares, que le permita navegar un poco la crisis que tiene hoy. Va a ser un país totalmente dolarizado, porque ya lo he ido encaminando allá, un país donde van a haber participación de empresas aliadas a Maduro, de China, de Rusia, de Irán, que van a estar actuando en Venezuela, y eso más o menos le permite un juego político y una solución económica a la crisis actual. Porque a la vez, si tú generas estas condiciones en Venezuela, la migración deja de ser también un problema para la región, porque el venezolano no va a salir como viene saliendo en este momento con mucha fuerza por la desesperanza que hay en el país. Antonio, nos queda un minuto de programa. ¿Tú crees que la oposición está entendiendo ese escenario que se abre en el 2021? No, no creo. O sea, estamos hablando del G4. Yo creo que los factores que acompañaron a Maduro en su elección para el Parlamento están en la jugada, pero el resto, tanto que comparten el interinato, no están, creen que todavía pueden lograr una solución para sacar a Maduro y una elección para una Asamblea Nacional. Bueno, gracias Antonio por haber aceptado esta invitación, el primer programa del año, un año que va a ser difícil, pero que se abre la esperanza de una solución en Venezuela. Y a ustedes gracias por haber estado en la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otro programa Contrastes.